texto que vamos a desarrollar en este mes. Como ven, bastante tema tenemos por tratar. No hemos empezado y ya avancé 10 páginas, o sea, esas no las vamos a alcanzar a ver hoy. Todo esto se nos va a quedar entre el tintero para el siguiente año, para dar comienzo en un punto muy particular al que quiero tratar. Quiero que hagamos un ejercicio. Acompáñenme, por favor, primero que todo, antes de ir a nuestras notas aquí en las gráficas, al libro de al libro de Bereshit. Libro de Bereshit en el capítulo 4. Libro de Bereshit, capítulo 4, y vamos a tomar el verso 7. Génesis, capítulo 4, verso 7. ¿Por qué quise dar comienzo allí? Si hoy tenemos Vayikra, que es Levítico, capítulo 1, ya vamos para allá. Pero quise dar comienzo con Génesis 4, 7, porque es una historia que todos conocemos y porque el principio del libro de Bereshit que vamos a tratar a continuación tiene que ver precisamente con el tema de las ofrendas. Y cuando hablamos de las ofrendas, yo veo sus rostros y se miran entre sí y dicen, wow, ofrendas. Y quiero resaltar el tema de las ofrendas por una razón. No hay un tema más mal preparado en el concepto evangélico que el tema de las ofrendas. Por años el tema de las ofrendas se ha hablado, se ha manipulado, se ha mal enseñado, se ha tomado el tema de las ofrendas de una manera tan absolutamente inoportuna que ya la gente, cuando se menciona la palabra ofrenda, la gente dice, wow, otra vez con el tema. Así es que en Levítico vamos a aprender verdaderamente a la luz de la palabra qué es o qué significa y cuál es la importancia de presentar nuestras ofrendas, para que cuando presentemos nuestras ofrendas las podamos hacer con un corazón grato, voluntariamente, agradecidos al Padre. Y no por fuerza, no por obligación, no por bajo presión, porque es la manera como lastimosamente se ha hecho por mucho tiempo. Yo mencioné hace unos días, si usted recordará, que cuando hacíamos visitas a las casas en las famosas campañas evangelísticas, no es que las gentes no quieran venir a una iglesia y congregarse, no es esto el problema. El problema es que cuando las personas se les habla de la palabra, ellos lo primero que dicen es, yo no voy a la congregación o yo no voy a esas iglesias, porque lo único que hacen es pedir dinero y pedir dinero y pedir dinero. Y las gentes tienen malestar con todo este tema. Pero cuando nosotros primero en casa aprendemos el orden, la importancia, la palabra, la hermana pastora nos enseñó esta mañana, el sefer, el orden de las ofrendas, entenderemos cuán importantes son, cuán fundamentales son en mi vida y cuán equivocados se han presentado los temas de ofrenda en otras ocasiones. Traiga 1000 y recibirá 1000. Traiga 1000 y recibirá 100,000. Traiga 100,000 y recibirá 1,000,000. Y eso, nada de eso nos dice la Biblia. Ese no es el contexto de la palabra ofrendar. Nos han enseñado entonces que para ser sanos del reumatismo, de la artritis, del cáncer, hay que traer dinero al altar y con esto nos vamos a sanar. No quiero decir que Dios no obre milagros, quiero decir que no es lo que la Biblia nos indica. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esta claridad o haciendo esta claridad, vamos a enfrentarnos al tema de las ofrendas de una manera mucho más responsable, entendiendo, repito, cuán importante es, qué privilegio tan importante es para un hijo de Dios el presentar ofrenda. Ofrenda con olor grato para nuestro Padre. Están en Bereshit, capítulo 4, el título en sus Biblias dirá Caín y Abel, ¿verdad? Voy a leerlo desde el verso 1 para entender el contexto. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Observen ese texto tan importante. Usted debe subrayar estos aspectos tan importantes. Dice este texto que Abel fue un pastor de ovejas y Caín fue un labrador de tierra. Esos dos aspectos ya empiezan a llevarnos en una dirección respecto de las ofrendas. Amén.
dos funciones. Uno es pastor de ovejas y el otro es un hombre labrador. Verso 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a dejarlo hasta este punto para que entendamos algo. Es la primera vez en todo el contexto bíblico que se nos habla de ofrenda. Allí aparece la palabra ofrenda. Para nuestro estudio de estos siguientes días de Parashá, la palabra ofrenda, dígalo conmigo, es corbán. Corbán, entonces vamos a hablar de corbán. Corbán es la ofrenda, ¿de acuerdo? Y aquí por primera vez se nos habla de un corbán. Observen, uno presentó fruto de la tierra y el otro presentó el fruto de sus ovejas, pero dice lo gordo, lo mejor de sus ovejas. Mientras que Caín presentó del fruto de sus cosechas, pero presentó el fruto de sus cosechas no lo de la mejor calidad, sino simplemente algo de lo que había cosechado. ¿De acuerdo? Hasta este punto vemos el principio fundamental de lo que significa ofrendar. Ahora, en el contexto que vamos a desarrollar hoy, ya tenemos las gráficas, estamos en Esdras. En Esdras capítulo 9 dice: oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, a causa de nuestros delitos. Aquí la palabra delitos podemos parafrasearla entendiendo la palabra transgresión, entendiendo la palabra pecado, entendiendo la palabra rebelión, entendiendo la palabra, me falta una, iniquidad, gracias, y entendiendo también la palabra redención. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son nuestros delitos hoy? Nuestros delitos son el pecado, nuestros delitos son la transgresión, nuestros delitos son la iniquidad y nuestros delitos son la rebelión, entre comillas, a todo este proceso, desobediencia. ¿Por qué quiero resaltar la palabra desobediencia? Porque el libro de Levítico está dirigido a los levitas, pero atención que aquí hay dos puntos que debemos considerar. ¿Quiénes son los levitas? Una tribu llamada Leví, los levitas, ¿de acuerdo? La tribu de Leví o los levitas fueron asignados por el Padre Eterno a una función. ¿Cuál? La función de servir en el templo como sacerdotes. Los Coanín, muy importante, los levitas fueron asignados por el Padre Eterno para que ellos cumpliesen una función de servir. Observen que estoy diciendo la palabra primero servir. La función de los levitas es servir, porque cuando nosotros venimos a la congregación, nosotros venimos a ver qué la congregación nos da. Pero es que nosotros a la congregación no venimos a ver qué la congregación nos da. Nosotros venimos a la congregación ¿para qué? Para servir, para servir. Yo vengo a la congregación para servir. Si somos de esa tribu de levitas, venimos para servir, venimos para dar lo mejor de lo que el Padre Eterno me entrega. Amén. Vamos definiendo conceptos. Ahora, esta tribu de Leví, cuya función, repito, es servicio sacerdotal, recibe a través de Moshe el libro de Levítico, que fue escrito un año después de que partieron de la condición de esclavitud, de servidumbre. Un año después se escribe Levítico. ¿Quién lo escribe? Moisés. Pero atención, pregunto, voy a hacer una pregunta. ¿El libro de Levítico está escrito para los levitas o está escrito para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel. ¿Perdón? Para el pueblo de Israel. El oficio del servicio era los levitas. ¿Quién dice algo más?
¿Para los levitas o para el pueblo de Israel? Levítico habla de levitas. Pregunto, ¿el libro de Levítico fue dirigido a los levitas que servían en el templo o fue dirigido al pueblo de Israel? ¿Perdón? Están muy mudos. ¿Al pueblo de Israel o a los levitas? Entonces, definamos el concepto porque es muy... Yo quiero que ustedes piensen en lo que estoy preguntando, porque esta pregunta se las van a hacer allí afuera. Y cuando usted esté afuera, por favor no conteste por contestar. No conteste en su pensamiento o en su intelecto. Porque si contesta con su pensamiento, usted estará dando posiblemente una mala información y de eso no podemos seguir haciendo ese trabajo más. Necesitamos hablar conforme a lo que la palabra dice. El libro de Levíticos fue preparado por Moshe, dirigido al pueblo de Leví, a los levitas, a los sacerdotes que sirven en el templo, y les indicó una serie de ordenamientos en tanto detalle que realmente miren cuánto detalle hay que los levitas deben cumplir fielmente. El simple hecho de degollar un animal no era simplemente cortarle el cuello, sino tenía que haber un requisito, un orden, un manual que indicara qué tipo de cuchillo, en qué momento, específicamente en qué parte se debía cortar el cuello. Todo ello se debía cumplir matemáticamente para que el libro de Levítico y los levitas cumplieran el servicio adecuadamente. Si algo de esto fallara, la ofrenda levítica, la ofrenda que se iba a presentar, no cumplía el propósito para el cual había sido asignada. Por eso observen cómo el libro de Levítico para los levitas era el manual de funciones de los sacerdotes. Pero atención, si bien es cierto que el libro de Levítico se está entregado a los levitas, el libro de Levítico trae consigo el manual de instrucciones para todo el pueblo de Israel que viene al templo, ofrece sacrificios, ofrece sus ofrendas, y al ofrecer las ofrendas debe cumplir también un requisito como qué tipo de ofrenda traer según la situación. Entonces, en conclusión, el libro de Levítico ha sido escrito para todos. Es como hoy cuando estamos aquí reunidos en casa. Cuando estamos reunidos aquí en casa, nosotros venimos a la congregación y tenemos un libro de Levítico, un horario establecido. A qué hora llegamos a la reunión, a qué hora llegamos a nuestro estudio bíblico de la mañana, a qué hora empieza el servicio. Durante el servicio tenemos la adoración, durante la celebración de Shabbat tenemos el estudio de Parashot, durante la celebración de Shabbat celebramos nuestro Shabbat propiamente con el Kiddush, hacemos nuestra oración. Todo tiene un orden que no solamente lo cumple el sacerdote, levíticamente hablando, sino que lo cumple toda la casa de Israel. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, muy bien. Es importante entonces que tengamos presente lo siguiente. Vayikra o libro de Levíticos nos recuerda algo que me parece muy importante. No sé, Pastora Pili, si tenemos la gráfica allí, tú la tienes, donde esté Vayikra en hebreo. Yo la tengo en mi mensaje de hoy. ¿No la tienes ahí a la mano? Bueno, quisiera mostrarles cómo se escribe la palabra Vayikra originalmente en hebreo. Se las envío a sus correos en el texto un poco más. Bueno, esta mañana se las envié. A todos ya la tienen ahí en sus teléfonos, en la información ya está. Solo lo quiero mencionar por lo siguiente. La primera letra con la que empieza la palabra Vayikra es la letra Bat. La letra Bat, que es como una puntilla, ¿recuerdan? Tiene un valor numérico, que es el valor numérico 6. No voy a entrar a esos detalles por ahora. Solo quiero mencionar esto. La letra Bat da comienzo a la palabra de Vayikra, ¿de acuerdo? Y la letra Vayikra en hebreo termina, la última letra es la letra Aleph. Pero aquí hay algo muy interesante para mencionar. Cuando Moshe escribe, vaya conmigo a Levítico capítulo 1, verso 1, ahora sí. Cuando Moshe escribe Levítico, nos dice en el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Léalo fuerte conmigo. Dice, llamó Yahweh a Moshe. Observen, llamó Yahweh a Moshe. ¿Qué tienes? ¿Ya está la letra? Excelente. ¿Vieron la primera letra? La primera letra es la letra Bat.
Es una letra, la letra Bat es una letra de conexión. ¿Qué significa eso? Que la letra Bat conecta perfectamente, Vayikrat, conecta, Bereshit, Shemot, Vayikrat, y luego será la conexión para que entremos a Bat Midbar y entremos a Devarim, es decir, a Números y a Deuteronomio. ¿Me están entendiendo, verdad? Ya con el idioma, ¿me están entendiendo? Sí, ya ustedes me están entendiendo. Entonces, tenemos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dígalos conmigo en hebreo: Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bat Midbar y Devarim. Entonces, Levítico se encuentra en el centro. Por lo tanto, cuando Vayikrat comienza con la letra Bat es una letra de conexión. Es decir, va a tomar, recuerden que en hebreo es de derecha a izquierda, toma Bereshit y Éxodo, Bereshit y Shemot, lo conecta en el centro ¿con quién? Con Vayikrat, y Vayikrat conecta ¿a quién? A Bat Midbar, Números, y a Devarim. Es decir, que los dos extremos, Bat Midbar y Números, como Shemot y Bereshit, vienen y conectan en Vayikrat. ¿Lo captaron? Es muy importante esa nota. Eso, mire, hermanos, esto es extremadamente importante. Vayikrat es la conexión de los 5 libros. Del principio y del cierre de la Torah, Vayikrat es el centro. ¿Perdón? Sí, por eso vienen en esta dirección juntas y se centran. Ahora, Vayikrat es llamó. Llamó Yahweh a Moisés. ¿Qué significa Vayikrat? Y llamó. ¿A quién llamó? A Moshe. ¿Y qué le dice? Y le dijo, y usted va a notar en los versos de Vayikrat, y Yahweh llamó a Moshe y le dijo, dile al pueblo de Israel que haga esto, que haga esto, que haga esto. Y Yahweh llamó a Moshe y le dijo, di esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque Moshe no decía nada, ni hacía nada que no fuera proveniente del Padre. Entonces, Levítico no es un libro que Moshe se inventó. Las ofrendas no es algo que Moshe se inventó. Dice, y llamó Yahweh a Moshe y le dijo, observen qué le dijo. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Atención, ¿desde dónde le habló? Desde el Mishkan. ¿Recuerdan? Desde el tabernáculo móvil, el Mishkan. Y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u oveja, no haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. ¿Usted está comprendiendo la palabra holocausto y está comprendiendo la palabra expiación? Ya en el nivel que estamos hoy, creo que eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, permítame aclararlo. Cuando la ofrenda se presentaba para holocausto, para ser quemada, dice entonces se ofrecerá de manera voluntaria, ¿sí? Y a su vez dice, y será aceptado para expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Hello. Sí, como cubrir, como reemplazar, ¿de acuerdo? Como tomar lugar. Algo así, es muy bien, excelente. Entonces, quise definir las palabras porque leemos el texto y si no entendemos esas dos expresiones, no estamos comprendiendo qué es lo que Moshe recibió de parte de Yahweh que debía decirle al pueblo de Israel. Entonces, vimos que empieza con la letra Bat, que es la conexión, y termina con la letra Aleph. La están viendo en la pantalla. Termina con la letra Aleph. La letra Aleph, recuerden que la letra Aleph tiene ¿qué valor numérico? Muy bien, el valor numérico 1. 1 significa 1. ¿Qué significa 1? Significa la unidad. Ejad significa todo. Yo soy tu único. Yo soy el único. Y no tendrás dioses ajenos. Significa la unidad. Dios significa todo. 1. Aleph es el principio. Es la primera letra del alefato hebreo. Aleph. Pero particularmente cuando se escribió la palabra Vayikrat, Moshe escribió la letra Aleph un tanto más pequeña que las demás letras.
Y sobre ese tema hay mucho tema que tratar. Solo por qué razón Moshe escribió la letra Aleph más pequeña. Tiene varios conceptos, pero a mí, en lo personal, en lo que he estado estudiando sobre el tema, hay uno que me llamó más que todos los demás, las controversias y demás. Este punto me llamó la atención. Porque la letra Aleph, que representa a Dios, Moshe la escribió más pequeña, él al escribirla, para no igualarse con la grandeza de Dios y mostrar así su humildad. Dígalo conmigo, humildad. ¿Qué era Moisés? Un hombre humilde. Era un hombre humilde, sencillo. ¿Por qué es tan importante que un creyente no se crea que tiene más o es más que cualquier otro creyente? Cuando nosotros venimos a la vida de la congregación, nos reunimos como familia, aquí no hay uno mejor que otro. Todos estamos en un mismo nivel, todos tenemos una misma estatura, estoy hablando espiritualmente. Amén. Entonces Moshe, en un sentido de humildad, y repito, sobre el tema de la Aleph pequeña muchas cosas podríamos tratar, pero no voy a entrar allí porque tomaríamos demasiado tiempo. Entonces, el libro de los Levitas es un libro de enseñanza, es un libro, un ceder, un orden, pero muy importante que tengamos presente, dígalo conmigo, el libro de Levítico es un libro de obediencia. Me acordé, ustedes lo recuerdan, pero lo voy a mencionar porque hay muchos hermanos que nos están viendo y no lo recuerdan o no lo han escuchado, lo voy a mencionar nuevamente. ¿Cómo es el abecedario, el abecedario nuestro en español? A, B, C, D, E. ¿Y cómo es el abecedario espiritual? Obedecer. ¿De acuerdo? ¿Qué es Levítico? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A un manual de instrucciones perfectamente definido que sin él nada podemos hacer. Si tu presencia no va conmigo, dice Moshe, yo no voy porque nada puedo hacer. Por lo tanto, el libro de Levítico nos enseña a aprender, dígalo conmigo, a ser santos. Porque yo soy santo. Levítico, vaya conmigo a esa cita, Levítico capítulo 11, verso 45. Les quiero pedir un favor. Este texto de Levítico 11, 45, para los que estuvieron viendo estudio bíblico devocional esta semana, espero que todos, gracias. Les pedí que lo marquen, lo subrayen, lo resalten y les pido por favor, de paso, aprendan este texto bíblico ahora mismo de memoria. Ya no lo aprendimos. Vamos a leerlo y verán cómo nos lo hemos aprendido en este mismo momento. Léalo conmigo. 11:45 en voz alta. Léalo conmigo. Dice, porque yo soy Yahweh. Ejad, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Mire, lo voy a repetir. Porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Porque yo soy Yahweh que los voy a sacar, los he sacado de la condición de esclavitud, de oscuridad, de paganismo, de religión, de mentira, de enfermedad, de pobreza y de pecado y de toda transgresión y de toda iniquidad y de toda maledicencia en la que vivieron. Los he sacado porque ahora yo soy tu Dios Elohim, pues ustedes serán santos. Porque yo soy santo. No. Yo esperaba, gracias hermana por ese amén. Tercer intento, Padre, espero que en este momento la palabra baje y reciban estos hermanos. Despiértale, Señor, de toda somnolencia, de toda oscuridad, de todo temor. Ahora reciban la palabra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto. Hemos salido de la esclavitud para ser vuestro Dios, vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy
santo. ¡Aleluya! ¿A usted le parece poquito esto, hermano? Que nosotros podamos ser santos porque salimos de nuestra esclavitud, de nuestra inmundicia, y ahora estamos en ese proceso de renovación. Romanos 12:2, renovados en nuestra mente, renovados en vuestro espíritu, renovados en vuestra vieja manera de vivir. Cambia tu mente, cambia tu cultura, cambia tu pensamiento, cambia el formato que traemos de nuestras naciones, formateados en una cuadrícula, que esto se puede, que esto no se puede, que esto se debe, que esto no se debe, que si aquí, que si allá. No, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos o no debemos hacer? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando nosotros pensamos en ese pensamiento de la lógica y del intelecto y de la mentalidad humana, entonces fracasamos en errores y golpes y traspiés porque no caminamos en la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Amén. Cuando caminamos en nuestra pecaminosidad, en nuestra carnalidad, en nuestra debilidad humana y no le damos paso al proceso de Dios en nuestra vida, entonces tendremos un conflicto serio con el Padre. Yo soy santo porque Él me hizo santo, porque Él es santo. Pero para que esa santidad se cumpla y para que esa santidad pase a ese proceso, dígalo conmigo, vamos a entregar sacrificios. Ustedes dirán, pastor, más sacrificios de los que yo he vivido. Pero miren, no confundan sacrificios de ofrenda con que tú hayas tenido un problema en la vida. ¿Me están captando? Si su vida ha sido golpeada, golpe tras golpe tras golpe, si su vida ha pasado por ese proceso, no vaya a decir ahora, Señor, yo con tantos sacrificios que he hecho y mira mi vida cómo está. No, esos no son sacrificios. Esos son tus merecidos por caminar fuera de la voluntad de Dios. Hello. Yo pensé que iba a haber un amén más fuerte. De verdad. Sí, miren. Y entonces nosotros lo llamamos sacrificio. Señor, pero si yo me he sacrificado toda la vida, he sido sacrificado. No has sido sacrificado, has recibido lo que mereces porque has caminado fuera del propósito de Dios. Amén. Y cada vez que caminamos fuera del propósito de Dios, tenemos entonces que pasar por un sacrificio. Y el sacrificio que nosotros vamos a ofrendar, vamos a presentar, dígalo conmigo, es una ofrenda para expiación de mi pecado. Entonces, el origen de los sacrificios, ¿dónde está? En la Biblia, pastor. ¿Por qué pregunta eso? El ejemplo que vamos a tomar es cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales que Yahweh le había presentado, vemos que él presentó una ofrenda por el pecado. Fue para él una ceremonia sumamente delicada, muy, muy fuerte. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Yahweh podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía. Se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. ¿Le entendió lo que acabo de leer? Lo voy a explicar. Cuando Adán y la varona, ¿qué pasó con Adán y la varona? Gracias. Desobedecer. Pues decimos pecado, sí, pecado, pero ¿qué era el pecado? Hasta este momento no sabemos qué es el pecado. Hasta este momento lo que estamos entendiendo, según Bereshit, es que el varón y la varona desobedecieron a una orden que el Padre Eterno les había entregado. ¿Qué les entregó el Padre Eterno en el paraíso, en el huerto? ¿Qué les entregó? Dígalo conmigo, todo. ¿Qué nos entrega Dios cuando nosotros nacemos? Dígalo conmigo, todo. Todo. Absolutamente todo. Nosotros hoy tenemos el todo de Dios. Todo, dígalo conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, yo recibo todo
toda la bendición. Mire, hermanos, con todo respeto les quiero decir esto. Permítame mirarlos un momento para no ofender de particular a ninguno. Pero no veo entre ustedes ni cojos, ni mancos, ni tuertos, ni amputados, ni ciegos, ni convalecientes. No los veo. No los veo aquí. Es decir, que si usted se está quejando porque cree que su vida le está yendo mal, perdóneme, pero usted está en el lugar equivocado. Porque los veo completicos, de pies a cabeza. Tú tienes todo para ser de bendición. ¿Y por qué si vemos a personas aún con sus dificultades, con sus circunstancias de salud, y los vemos avanzar, y los vemos prosperar, y los vemos trabajar, y los vemos hacer tantas cosas, cómo es que nosotros que tenemos todas las facultades posibles que el Dios eterno nos ha entregado, estamos de brazos cruzados quejándonos y lamentándonos cuando tenemos toda la vida por delante? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo queremos ver con nuestros ojos, y cuando lo vemos con nuestros ojos, yo quiero esto, 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 y somos una familia de inconformes en todo el sentido. Nos miramos al espejo y ay, tan gordo. Ay, si yo tuviera el cabello un poco más churco, los ojos azules, 60, 90, 60. Somos unos inconformes, pero en el proceso de la formación de la creación, Dios le entregó al varón y a la mujer, les entregó todos, absolutamente todo en el huerto, todo para que lo administraran. Vino un proceso de desobediencia, y en el proceso de desobediencia viene un proceso de caída. Salen de su condición de luz, de su condición celestial, de su condición elevada espiritualmente, y viene un proceso de caída a un contexto de oscuridad. Por lo tanto, se produce el primer sacrificio que la Biblia nos relata, que es el sacrificio de un cordero. Por primera vez aparece un sacrificio de un cordero. Dígalo conmigo: el cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Hay derramamiento de sangre. Para este varón para Adán era imposible pensar en ese momento en quitarle la vida a un animal. ¿Por qué? Dígalo conmigo. Atención, voy a decir una palabra que espero que alguien aquí me haga una pregunta. Hoy, el almuerzo de hoy va por cortesía de ¿quién? Entre otras cosas, no lo mencioné. Por el cortesía de tablas Yeshua Hamashiach, de los hermanos Rodríguez, que es una empresa que va a empezar, y entonces ya ellos están ofreciendo la bendición. Dígame, hermana Anita. Muy bien. Atención. Cuando el varón sacrifica al cordero, para él era imposible quitarle la vida a un animal, porque ¿quién da la vida? Dios. ¿Y quién es el único que puede quitar la vida? Dios. ¿Cómo es que Adán le va a quitar la vida a un cordero? Tanto el varón como el animal estamos en un mismo nivel. Más que wow. Hay otra pregunta. No, pastor, ¿cómo le ocurre? Usted se va a comparar con Bori, con su perro. ¿Está bien mi expresión? Tanto el hombre como el animal estamos en un mismo nivel. ¿Quién dijo no? ¿La escuché por allí? Vamos para allá. ¿Quién dijo no por acá? Hermano Javier. Muy bien, hermano, escuché su voz por ahí, excelente. No estamos en el mismo nivel, porque recuerdan que en la creación Dios hizo ¿qué? Los reinos. ¿Cuál fue el primer reino? El reino mineral. ¿Cuál fue el segundo reino? El reino vegetal. ¿Cuál es el tercer reino? El reino animal. ¿Y cuál es el cuarto reino? Dígalo, yo. El ser hablante, el ser parlante, el ser intelectual. Entonces, cuando digo que el hombre y el animal estamos en el mismo nivel, no me estoy refiriendo al concepto intelectual, me estoy refiriendo al concepto materia, creación. Todos somos creación de Dios.
¿Me captaron esto? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? No estamos al mismo nivel del animal en cuanto a pensamiento, en cuanto a alma, en cuanto a espíritu, pero en cuanto a materia somos igual. El animal tiene carne, el animal tiene sangre, nosotros tenemos carne, tenemos sangre. El animal tiene hueso, nosotros tenemos hueso. El animal tiene corazón, el animal tiene pulmones, nosotros igual los tenemos. No estamos igual en cuanto a materia. En cuanto a materia somos igual, somos creación, pero en cuanto a creación hay una diferencia porque somos la creación de Dios, esta creación de Dios, pero a nosotros ¿qué nos dio? El espíritu de vida, el nefesh. Por lo tanto nosotros ahora tenemos ¿qué? A ver, ¿qué tenemos nosotros? Colóquese su mano un momento aquí en su cabeza. ¿Qué tiene usted ahí? No, mire, haga así. Si escuchó, está hueco. Problema serio, hermano, problema serio. Dice, pastor, pues yo aquí no tengo nada, no me suena nada. Pero si usted se coloca su mano acá y usted tiene que tiene vida, entonces diga conmigo, yo tengo cerebro. Y cuando tengo cerebro, yo puedo pensar. Y cuando yo puedo pensar, significa que tengo ¿qué? Más antes del libro, ese es el tercero. Si tengo cerebro, ¿qué tengo? Pensamiento. Pero ¿qué tengo en mi cerebro, en mi pensamiento? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Inteligencia. El hombre es un ser inteligente. Pero un momentico, pastor. ¿Y el perrito no es un ser inteligente? ¿El caballo no es un ser inteligente? Mire, ¿la vaca no es un ser inteligente? ¿El loro no es un ser inteligente? Claro que sí. ¿Usted sabe qué es que mi perrito me ve llegar a casa y sale a recibirme? ¿Usted sabe qué es que mi perrito a las 6 de la tarde sube va a mi casa y me busca donde me encuentra, que él me tiene que buscar y me tiene que encontrar? Y él me mira con los ojos y me dice, papi, es hora de mi galleta. Y es que tú no tienes tu reloj coordinado con el mío, ¿qué pasa? Y yo lo miro a los ojos y yo sé que él me está diciendo, es hora de mi galleta. Y yo le digo, wow, Ori, qué puntual eres tú con tu reloj biológico. A las 6 de la tarde, su galleta. ¿Es inteligente? Sí. Atención, parece que es inteligente, pero no. Porque estoy llevándolos a un punto al que quiero concentrar el tema. Atención. El perrito parece inteligente, pero no es inteligente. ¿El animal qué es? Muy bien, el animal funciona por instinto, mientras que el hombre funciona por, hermana Mari, ahora sí, el hombre tiene libre albedrío. Ahora, ¿qué es libre albedrío? La capacidad que Dios nos entregó para pensar con el cerebro, con inteligencia, de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer. ¿Alguien me entendió esto? Esta es la introducción del tema. Por favor, necesito que hayan llegado hasta aquí, hasta este punto. ¿Por qué? Un día estaba una venta de cerebros en una feria en New York, estaban vendiendo unos cerebros, habían cerebros, el de Aristóteles, el de Platón, el de, ¿cómo se llama? Albert Einstein y otros cerebros. Entonces un hombre interesado en los cerebros preguntó, ¿qué precio tiene este cerebro de Aristóteles? Imagínese, Aristóteles. Y dijo, ese vale $50. Oh, pensé que costaría mucho dinero. ¿Cuánto vale este de Albert Einstein? Dijo, ese te lo podemos dejar en $35. $35. Y este cerebro, dice, ese vale $5,700. ¿De quién es? De una persona desconocida. Vale 5,700. Momentico. ¿Cómo puede ser un desconocido que valga 5,700 y el de Albert Einstein 35? Dijo, es que ese está sin estrenar. Entonces puede ser que tú tengas un cerebro muy costoso y no sabías. Probablemente está sin estrenar. Todo esto lo mencioné para que lleguemos a una conclusión. ¿Cuál? Pastor, diga, ¿cuál es la conclusión? Que si el animal actúa por instinto, yo actúo por intelecto. Y cuando yo actúo por intelecto, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros obramos por instinto? Es decir, que cuando el hombre actúa no por intelecto, con libre albedrío, sino que actúa por instinto, ¿cómo está actuando? Como un animal.
¿Me captaron esto? Y hermanos, perdónenme, yo no sé, pero yo espero que usted me esté recibiendo lo que estoy diciendo, porque esto es tremendo lo que estamos mencionando hoy. Escúchame, Dios nos dio el cerebro y la inteligencia que nos diferencia del animal desde el punto de vista del intelecto. A los animales les entregó el instinto, el animal se mueve por instinto. El hombre se mueve por intelecto, por el cerebro. Y nos dio el libre albedrío. ¿Para qué tenemos el libre albedrío? Para saber lo que estamos haciendo correctamente o para saber lo que estamos haciendo incorrectamente. Cuando obramos correctamente, obramos conforme a la palabra. Cuando obramos incorrectamente, obramos de acuerdo al instinto. Dígalo conmigo, al instinto animal. Entonces ahora vienen las ofrendas. Y cuando vienen las ofrendas, entonces, ¿qué es lo que ofrecemos como ofrenda? Dígalo conmigo, ofrecemos animales. Qué conclusión tan larga. ¿Lo captaron? ¿Por qué se ofrecen animales? ¿Por qué Levítico no dice traigan al altar $100? Levítico no dice traigan al altar $10,000 y serás sano de tus enfermedades. Levítico dice traigan al altar un animal. ¿Por qué? Vamos a ver ahora los tipos de ofrenda. Ese es el centro del tema. Vamos a ver los tipos de ofrenda. Porque el animal, el pecado, dígalo conmigo, el pecado es una acción del instinto. ¿Usted me entiende la palabra instinto? Sí, claro. La palabra instinto, ¿dónde está? Perdón, ¿dónde aparece en mi cuerpo el instinto? ¿En el cerebro? ¿O dónde? Excelente, hermana Mireya, en el alma. Entonces, cuando nosotros somos almáticos, cuando nosotros obramos con el alma, en las emociones. Ay, el hermano no me saludó. La hermana no me saludó. Y cuando nos movemos con el alma, entonces nos estamos volviendo instintivos. Y cuando nos movemos por instinto, actuamos como animal. Por favor, ¿alguien me dijo un amén? Hermana, mire, hermana Yoli, la veo con unos ojos así de grandes diciendo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Gracias por su atención, la veo concentrada, pero por favor observen, esto es muy importante. Les pregunto, hermanos, con todo mi amor y respeto, ¿tú te mueves por intelecto o te mueves por instinto? Todos podríamos concluir aquí diciendo, yo me muevo por instinto, yo me muevo por el intelecto, para eso soy una persona pensante, soy una persona inteligente. Si eres una persona pensante e inteligente, ¿por qué cometemos tantos errores en nuestra vida y pasamos por pecado, por transgresión, por iniquidad, por rebelión? ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque mis debilidades y mis instintos me dominan. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron o lo puedo repetir de nuevo? Diga, repítalo, pastor. Con mucho gusto, gracias. Me convencieron. Cuando nos movemos no en el intelecto de la voluntad de Dios, sino en el instinto animal, entonces por esta razón tenemos consecuencias ¿de qué? De pecado, de iniquidad, de transgresión y de desobediencia. ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dios. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares, a presentar sus ofrendas. Abel ofreció holocausto en acción de gracias, ya lo vimos en Génesis capítulo 4. Noé ofreció holocausto tras el diluvio, Génesis capítulo 8 verso 20, se quemó un animal y Noé ofreció sacrificio, holocausto. Recuerden que la palabra holocausto significa quemado, ¿recuerdan? Abraham edificó un altar a Dios en cada lugar donde él habitaba y ofrecía sus sacrificios. Génesis capítulo 12 verso 8. Isaac también ofreció sacrificios a Dios. Génesis capítulo 26 verso 25. Jacob también levantó altar en Bet-El para dar gracias a Dios. Génesis 35 3. Y cuando nosotros vemos todo este proceso, entonces ahora lleguemos a nuestro punto. ¿Cuáles son las ofrendas que podemos presentar? Número 1, dígalo conmigo, ofrenda de holocausto. Número 2, ofrenda de sacrificio de paz.
Los holocaustos y las ofrendas de paz son sacrificios, ¿de acuerdo? Se sacrifican. Ofrendas por el pecado. 4, ofrendas por la transgresión y ofrendas de harina. Estas son las 5 ofrendas que vamos a ver de manera reducida. El tiempo no nos va a dar, pero las voy a tratar de compartir o explicar. Vemos cómo Dios en su creación permitió animales, siguiente gráfica, gracias, animales que se podían usar en el sacrificio. Miren esta gráfica, es interesantísima esta gráfica. Las avecillas, Levítico capítulo 14, verso 5, el cabrito, Éxodo capítulo 12, verso 5, el macho cabrío, Números 29, verso 5, la cordera, Levítico capítulo 14, verso 10, la vaca roja, capítulo 19, verso 2, la palomina o tórtola, Levítico capítulo 12, verso 6, la novilla, Deuteronomio capítulo 21, verso 3, el carnero, Levítico capítulo 9, verso 4, el buey, Levítico capítulo 4, verso 10, el cordero, Éxodo 12, 5, y el novillo, Números 15, 24. Pero también nos dio una lista de animales que no podemos consumir. Y lastimosamente hoy en los buffets, muchos de nosotros, cuando íbamos en otro tiempo, en la oscuridad y en el desconocimiento, a los buffets nos llenamos de camarones, que es la langosta del mar, y nos las comíamos, casi que ni comíamos otra cosa, sino solo camarones, mariscos, todo este tipo de cosas son comidas que no están permitidas. Pastor, ¿cómo me va a quitar usted los mariscos? Mire, pastor, usted podrá quitarme el domingo, páselo a Chabá si quiera, pero a mí mis mariscos déjemelos quietos. Ese no es mi problema, hermano, ese es su problema. Yo cumplo con darle la palabra, usted cumpla con comerse lo que quiere. Yo no le voy a decir aquí si usted debe o no debe comer. Yo le voy a decir qué está permitido comer saludablemente de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Biblia. Usted siéntase en su libre albedrío de obrar con inteligencia o como animal. Decídalo usted. No es mi problema. Yo cumplo con darle la palabra. Sí, porque hay gente que me ha dicho, pastor, es que usted a mí no me tiene que decir lo que yo tengo que comer, yo como lo que me parece. Con mucho gusto. Cuando lo visito en el hospital me dice, pastor, es que el médico me dijo que yo porque comía camarón, que era prohibido, que eso es lo que me tiene aquí hospitalizado. Amén, gloria a Dios. Que alguien se lo reveló. Porque no lo aprendemos por revelación, sino lo aprendemos por persecución. Y eso es lo que nos gusta, persecución. Muy bien, así eran los papás en mi tiempo, mi papá, ¿no? Tiendan la cama, ay, no tiendan la cama. Mi hijo, faja. Y después de 3 fajas, yo sabía que había que tender la cama. Bueno, no fue mi caso, pero gracias a Dios nunca tuve ese problema, ese inconveniente. Nunca. Ahora bien, generalmente se ofrecían las ofrendas de manera voluntaria. Dígalo conmigo, las ofrendas son de manera voluntaria. Observen esta palabra, usted subráyela, voluntaria, 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 voluntaria. Nunca puedes llevar una ofrenda por fuerza, por obligación, porque la pastora dijo, porque es que los pastores, no. Si tú no presentas tu ofrenda con un corazón de gratitud, con un corazón voluntario, de amor para entregarla, mejor no lo hagas porque vas a traer consecuencias. Antes de que avance, porque esa gráfica no la tengo, solamente la voy a compartir, vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Por favor, ¿tiene usted un resaltador a su mano? Libro de Devarim capítulo 16, verso 16. ¿Lo tienen a su mano? ¿Tienen el resaltador a su mano? Qué bueno, excelente. Me alegro muchísimo que estén conmigo conectados con su resaltador. Y por favor, si este texto bíblico no está resaltado en su Biblia, le pido, escriba, hoy, Shabbat, Cherryville, Easy, Pastor Alfaro, día tal, hora tal, recibí esta palabra. Devarim 16, 16. Devarim 16, 16, Deuteronomio 16, 16. Dice, ¿lo tienen? Léalo conmigo en voz alta, que los hermanos allá en Colombia nos están escuchando, en Kansas nos están escuchando y en todas las naciones donde estamos llegando nos están escuchando. Que sepan que aquí estamos los hijos de Cherryville, Carolina del Norte, adorando a nuestro Padre Eterno. Amén. Léalo conmigo fuerte, dígalo. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Atención, en la fiesta de panes sin levadura, ¿cuál es? Bicurín.
La fiesta de Bikurim. Ah, Had Masá, amén, perdón, gracias, muy amable. Esto lo hice a propósito para saber que la pastora estaba ahí atenta conmigo. En la fiesta solemne de las semanas. En la fiesta solemne de las semanas, la fiesta de Shavuot. Y en la fiesta solemne que me gusta tanto, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot. Muy bien, observen, ¿en qué tiempo nos presentamos con las ofrendas? Nos está entregando un dato y nos dice, en estas 3 fiestas tú vas a traer una ofrenda. No dice la pastora Pili dijo. Yo quiero que usted lo lea con la Biblia. Siga leyendo. No, es más, los quiero escuchar. Por favor, termine de leer el texto. No, todo momentico, todos, hermana, gracias, todos. Ay, ¿lo leyeron? ¿Lo entendieron? ¿O se los explico? Porque al buen entendedor, pocas palabras. Entonces cantamos cánticos, decía esta mañana la pastora, cantamos cánticos como este. Tengo aquí la letra, no recuerdo la música. Si alguien sabe la música, me gustaría que la entonara. Perdóname un segundito, por favor, aquí algo pasa con algo pasa. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, hoy puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado, roto, desbaratado, recíbelo mi Señor, tú puedes restaurarlo. Ay, 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 pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, Señor, pero tengo que entregarte y no tengo nada que entregar. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarla con billeticos, Señor, porque con tu gran poder y amor usa mis manos. Y cantamos esto. A esto le llamamos adoración. Qué vergüenza delante del Señor. Porque lo que el libro que estamos leyendo dice es que nadie se presente con manos vacías. Y ahora cuando yo digo manos vacías, por favor, yo no le estoy pidiendo que traiga usted aquí las cuentas, me traiga las escrituras de su casa, los títulos de su carro. Yo no le estoy pidiendo eso. ¿Qué es lo que el mundo está haciendo? ¿Y qué es lo que está pasando en muchos lugares? Se le dice a la gente, ¿cómo que no tienes nada? Dame las escrituras de tu casa. ¿En qué notaría están? Y nosotros registramos eso aquí a nombre de la congregación. Por favor, qué vergüenza que la palabra haya sido manipulada de esta manera. Dice la palabra en el libro de Mateo que los hombres ricos llegaron y depositaban sus ofrendas de oro y las colocaban en el altar y las hacían sonar. De tal manera que toda la gente dijera, wow, pero mira esa gente, cuánto dinero traen para el templo. Daban de lo que les sobraba. Eran millonarios y daban de las sobras, pero cuando las presentaban en el templo querían que todo el mundo se enterara que ellos daban dinero. Pero aparece una mujer viuda y coloca 2 shekel, 2 pennies, 2 centavos. Y Jesús está allí en el templo y mira la escena y dice, estos dan de lo que les sobra. Y esta mujer lo entregó todo. Todo lo que tenía lo entregó en el ministerio. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Dios ama. Escúcheme. ¿Dice Dios ama o Dios bendice? Porque resulta que cuando los televangelistas leen este texto bíblico, dice, Dios bendice al dador alegre. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Dios
ama al dador alegre. Por lo tanto, cuando tú pasas al alfolí y presentas tu ofrenda con dolor, con angustia, con temor, y si entrego esto y no tengo para la aseguranza y no tengo para la renta y no tengo para esto, estás entregando una ofrenda con dolor, y ese dolor y ese corazón con dolor Dios no lo recibe. Dios recibe la ofrenda de un corazón grato, agradecido, voluntario, que en amor entrega la bendición. No para pedir nada a cambio. Yo no puedo traer un cheque, un dinero, ponerlo en el alfolí esperando que Dios me lo multiplique al 100 por 1. Porque Él lo puede hacer, pero para que Él lo haga, no coacciones ni negocies las finanzas de Dios, sino que preséntate delante del templo con tu ofrenda en gratitud, en sacrificio, y sabrás que conforme a tu corazón el Señor bendecirá a tu casa. No se me olvide explicar, voy a tratar de empezar, hermana Pili. Los sacrificios diarios en la mañana y en la tarde, en las consagraciones, en los días especiales de fiestas, en la purificación, en el voto nazareno. Aquí vemos todos los efectos, los holocaustos. El oferente, aquí esta parte, creo que esta parte la voy a considerar un minutico. La enseñé esta semana, pero por si alguien no vio la enseñanza, la quiero compartir en unos minutos. El oferente, la persona que presenta el sacrificio, pone una mano sobre el animal y lo degolla y lo descuartiza. Por favor. Ustedes, los que han hecho este trabajo, yo no lo he hecho, la verdad les soy muy honesto, pero sé que aquí el hermano Javier una ocasión, el hermano Miguel tomaron una res y la sacrificaron, ¿verdad? Y saben, yo supongo que saben hacerlo, supongo. Como sacerdotes, de acuerdo al libro de Levítico, saben cómo degollarla de tal manera que el animal, ¿qué? No sufra. Porque no se trata de matar por matar. Se trata de sacrificar de tal manera que el animal no sufra. Qué cosa tan interesante. La gallina para el almuerzo. Cuando no es a palo que le quitan la cabeza. Dios mío. Hasta sacrificar el animal que vamos a consumir debemos saberlo hacer, porque si es matado de una manera equivocada, violenta, la sangre y la carne sufren y están contaminadas. Y resulta que como el animal sube del reino animal al reino parlante. ¿Cómo así, pastor? Usted está hablando de una cosa tan rara. ¿El animal puede subir de nivel? Cuando nosotros lo consumimos, el animal sube de nivel. Porque nosotros, ¿qué comemos? Su carne. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando desde el punto de vista molecular, las células, los tejidos. Pero espero que me estén captando a dónde quiero llegar con el mensaje. El animal sube. ¿Cuándo el animal va a ser sacrificado? El animal sabe que va a ser sacrificado y el animal pasa con amor para ser sacrificado. ¿Por qué el animal pasa con amor para ser sacrificado? Porque Yeshua, cuando fue a la cruz, pasó con amor, con entrega, porque Él sabía que iba a entregar su vida por nuestro pecado. El becerro, la oveja, cuando va a ser llevada al altar para sacrificio, el animal sabe por instinto que va a ser sacrificado, y él se entrega con amor, pero lo que él espera es que al entregarse por amor no lo maten violentamente, sino que sea sacrificado dignamente. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Están conmigo? Ahora, cuando llegamos a este punto y el oferente presenta su animal, su ofrenda, en este caso vamos a hablar de un becerro, hay algo muy interesante, dígalo conmigo. Número 1, se produce una identidad. ¿Qué significa que se produce una identidad? Que cuando yo presento ese animal para el cordero, para el sacrificio, perdón, el animal representa mi persona.
¿Están conmigo? Si yo llevo una paloma, si llevo el becerro, si llevo el cabrito, ese animal representa la persona que lleva el sacrificio, ¿de acuerdo? Dígalo conmigo, identidad. Es decir, ese animal adquiere la condición de la persona, la identidad de la persona, número uno. Número dos, se sucede un asunto de transmisión. ¿Qué significa de transmisión? Significa que el pecado de la persona, del hombre, ahora se transmite ese pecado al animal, ¿de acuerdo? Este es el proceso de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz tomó la identidad de nosotros, luego se transmitió el pecado de la humanidad, fue transmitido al Padre, a Jesús en la cruz, y finalmente se produce el reemplazo. ¿Qué es el reemplazo? Que el animal muere en reemplazo mío, y Cristo murió en la cruz en reemplazo de la humanidad. ¿Ven lo importante y maravilloso que es el contexto de la ofrenda? Es algo hermoso, hermanos. Ahora, cuando nosotros nos presentamos con la ofrenda, hay 5 tipos de ofrendas. No puedo entrar a detallar cada una de ellas, lastimosamente el tiempo no nos da. Vean los videos, tampoco alcancé a hacerlo, creo que tenemos que tomarnos otro tiempo, pero por favor, Deuteronomio 16:16, ya lo vimos. No nos presentemos con las manos vacías. ¿Qué dice la palabra? Conforme a la manera como yo te bendigo, presenta tu ofrenda. Pero es que nosotros, como actuamos por instinto animal, entonces decimos, ¿yo por qué voy a ofrendar en la iglesia? Yo no tengo ninguna obligación de ofrendar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque estás actuando con un instinto animal. Entonces el animal aquí que se sacrifica te está diciendo que como instinto animal debes morir para que el que sea reemplazado, al mí que soy reemplazado de ese pecado, pueda vivir con un pensamiento de libre albedrío intelectual bueno, la palabra intelectual no me la malinterpreten, por favor. Hablo de intelectual en el sentido de que como un ser pensante, que como un ser de Dios que me dio inteligencia, pueda vivir de una manera recta delante del Padre. Dígalo conmigo, no en oscuridad, no en carnalidad, sino en el plan y el propósito de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cerrar entonces, mis amados, con las 2 últimas gráficas que tengamos en la pantalla. Entonces ya hablemos sobre la sangre que se rocía sobre el altar. Alrededor de él, junto al holocausto, se ofrece sal, flor de harina, aceite, vino e incienso. Esos detalles ya sabemos para qué se utilizan. Los holocaustos representan una consagración a Dios, siendo una expresión de devoción personal, de gratitud y gozo. No, pero vamos a dejar las gráficas ahí, porque yo sí quiero cerrar con una parte que es muy linda. No la voy a poder compartir toda, pero la quiero solo mencionar. Atención, hay una ofrenda que se llama la ofrenda por el pecado. Sí, pero con la ofrenda por el pecado hay una cosa muy interesante que me llamó la atención grandemente. Cuando presentamos la ofrenda por el pecado y hemos pecado por omisión. ¿Qué es que hemos pecado por omisión? ¿Qué entiendes que hemos pecado por omisión? Oiga, no me di cuenta que estaba pecando. Sí, no me di cuenta que estaba pecando. Pequé y no me di cuenta que era pecado. Entonces se ofrece una ofrenda por el pecado. Pero atención, atención. ¿Están atentos? Cuando nosotros celebramos, comillas, cuando la gente, el pueblo, celebra Halloween, en las iglesias celebran Halloween. Pregunto, ¿están en pecado? ¿Están celebrando pecado? ¿Qué hermana Lupita? Están celebrando pecado. Es una fiesta destinada a Halloween, a Satanás, y se celebra en la iglesia. Y los pastores dicen, ay no, es aleluya, nay. Le cambian el nombre. Cuando pecamos sabiendo que estamos pecando, pero cuando pecamos por error. Un ejemplo de pecar por error. Pastor, deme un ejemplo de pecar por error. Gracias. Cuando colocamos el árbol de Navidad, ¿dolió? No, aquí ya no duele. Para muchos que están escuchando de un pastor, ¿de qué está hablando? Sabiendo que es una celebración pagana,
Lo colocamos porque, ay, pues es que es tan lindo, es una fecha tan bonita, pero resulta que no es bíblica, nada tiene que ver con la palabra, pero usted la celebra porque le parece lindo y todo el mundo lo hace y ¿qué hay de malo? Entonces tú estás pecando por ignorancia, por omisión y estás pecando conscientemente sabiendo que estás pecando. ¿Me estás entendiendo esto? Sí, sí, pero me refiero, hay dos tipos de pecado ahí: cuando pecamos por desconocimiento o cuando sabiendo lo que estamos haciendo y cometemos el pecado. Entonces, por acción o por omisión, digamos. Entonces, para completar la historia. Entonces me pregunto, ¿por qué Dios fue tan perfecto y es tan perfecto en cada ofrenda que tenemos que presentar, que Él hasta nos permite que aún si hemos cometido pecado en omisión, podamos a su vez presentar sacrificio? ¿Y cómo presentamos nosotros un sacrificio para ser libres de la condición de pecado? ¿Cómo? Dígalo, ¿cómo, pastor? En techuvá. Dígalo conmigo, en arrepentimiento. De nada sirve que tú presentes los corderos, los becerros y hagas todos los sacrificios humanamente que quieras si en tu corazón no hay un nivel de arrepentimiento. ¿Están aquí? Dígalo conmigo, arrepentimiento. Ahora, hago la pregunta: ¿tienes algo de qué arrepentirte hoy? Mejor, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Hay alguien aquí que no tenga algo de qué arrepentirse, que me levante la mano? Todos tenemos que arrepentirnos de algo. Ahora, mi condición de techuvá, mi condición de arrepentimiento, ¿delante de quién la presento? ¿Del pastor? ¿Del cura? ¿En el confesorio? No, delante de mi Padre eterno. Yo me presento en una actitud de arrepentimiento con mi Padre, como dice en el Salmo 51. Y yo me presento en esa condición de arrepentimiento, sabiendo que por acción o por omisión en mi vida hubo una situación de pecado, porque obré no con el entendimiento del hombre, en la razón y el entendimiento que Dios me dio en el libre albedrío, sino actué en un instinto. Entonces ahora Dios me dice: tú vas a presentar una ofrenda de sacrificio, y yo me presento delante del Padre y le digo: Padre, estoy arrepentido de esta situación, toma mi arrepentimiento y no me permitas volver a errar. ¿Alguien dijo amén? Amén. Y entonces tenemos la posibilidad de que mi sacrificio haya sido efectivo delante de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, hermanos. De manera personal, individual, con nuestro Padre eterno. Que salga de tu voz, de tu corazón, no de mi corazón ni de lo que yo quiera presentar aquí. Señor, ofrecemos nuestros sacrificios de paz. Señor, gracias por permitirnos la redención, la santificación, la purificación. Perdónanos, Padre eterno, de nuestra ignorancia. Perdónanos, Padre eterno, por obrar en nuestra propia carnalidad, por obrar en nuestro propio pensamiento, por obrar en el instinto. Y a veces, Señor, ser como el animal, en instintos, Padre. Perdónanos, Dios, porque en medio de nuestras debilidades, muchas cosas han pasado a lo largo de nuestro diario vivir. Pero tú permites que lleguemos aquí a Vallicrá, para que en este estudio de Vallicrá podamos en primer lugar entender, Padre, que para morir a todo pecado se hace necesario presentar un sacrificio, una ofrenda. Y en cada una de estas 5 ofrendas que tú nos entregaste, hay una razón de vida, hay una razón por la cual tú las entregaste y por la cual nosotros tenemos esa medida de cómo presentarnos dignamente delante de ti y ser redimidos de nuestra condición de pecado. Algunos dirán: todo esto es un proceso de Levítico, de la ley, de la historia que ya no vivimos hoy. Y es cierto, en el siglo XXI hoy no tenemos un templo físico, pero qué hermoso es entender que el templo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo me presento delante de ti, eterno Padre, mi templo, el templo del Espíritu Santo.
Y cuando lo presento hoy delante de ti, me presento con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Dios, por mi pecado. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi pensamiento, tú conoces mis acciones, tú conoces lo más infinito de mi corazón, lo más profundo de mi vida. Por lo tanto, hoy lo entrego delante de ti en sacrificio, como ofrenda, para que haya un cambio en mi vida. No simplemente un cambio, sino que haya una renovación total en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Que yo pueda ser levita para servirte, para honrarte y para obedecer todo cuanto tú me has dejado escrito en tu palabra. Señor, dame fortaleza para seguir adelante. Dame la fuerza, Señor, porque ningún arma forjada por nuestros enemigos nos podrá tocar, nos podrá alcanzar. Padre, que toda contaminación de nuestras vidas, generación tras generación, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta lo más allá de las generaciones, que haya podido venir en nuestros genes hasta nuestros días y aún hayan sido transmitidos a nuestros hijos, hoy te pedimos, Padre, perdón por toda iniquidad, por toda transgresión, por toda rebelión, por todo pecado. Este es el momento en que nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de ti. Padre, te doy gracias por los hermanos en la congregación, gracias por cada uno de los hermanos que hoy nos siguen a través de la internet, por los hermanos de la congregación en Asheville, de la congregación en Bogotá, por los hermanos de la congregación en Kansas, Dios. Cerremos este punto con esta preciosa palabra de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observen, de la mente, del cerebro, del pensamiento, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Dios, toma mi pensamiento, mi carácter, y transforma mi mente conforme al plan, a tu propósito, a la mente de Yeshua HaMashiach. Ya no vivo yo, dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahora, juntamente contigo, Padre eterno, he sido puesto en esa cruz, porque ya no vivo yo, sino que ahora, Padre, tú vives en mí. En tu nombre, Padre eterno, amado, gracias por esta enseñanza del primer libro, de la primera enseñanza de Vallicrat, este texto maravilloso de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel. En tu nombre oramos, Padre eterno. Amén, amén y amén.